Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar preguntándote, ¿sabías tú que hay tres fuerzas que dan forma a nuestra vida en la tierra? La mayoría de nosotros no somos conscientes de estas tres fuerzas y vivimos por casualidad o por destino. Pero aquellos que entienden el poder de estas fuerzas pueden moldear sus vidas con la bondad de Dios. La fuerza principal que determina nuestro destino es nuestra visión de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Distante, enojado, malhumorado, amoroso, dadivoso, inexistente, misterioso. Nuestra comprensión de Dios jugará un papel importante en nuestro enfoque de la vida. Aquellos que ven a Dios como amoroso, generoso y que ha provisto su palabra, su pacto, sus promesas e incluso su espíritu para nosotros, tendrán un enfoque completamente diferente de la vida de que aquellos que viven por el fatalismo, el negativismo. El cristianismo tradicional ha pintado una imagen de un Dios controlador que tiene razones misteriosas para todas las tragedias que se le acusa de crear o permitir. Nuestra visión de Dios moldeará nuestra vida. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y toda dádiva perfecta desciende de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de variación. La segunda fuerza de la vida es la visión que tienes de ti mismo. Nuestra imagen puede ser una poderosa ventaja o una desventaja destructiva. Cuando entendemos cómo Dios nos ve, como sus hijos, nacidos de su espíritu, podemos comenzar a descansar en nuestro valor eterno. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos de tal valor para Dios que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros para redimirnos. Tu autoimagen debe basarse en el amor de Dios y no en tus miedos e inseguridades. Y la tercera fuerza que da forma a nuestra vida es nuestra percepción de las circunstancias de la vida. La forma en que abordemos los desafíos de la vida será un reflejo de cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos. Son las circunstancias, nuestro Señor o el Señor nos ha equipado para reinar en la vida. Un enfoque nos deja en manos del destino, mientras que el otro enfoque nos libera para caminar en fe y ver cumplida la voluntad de Dios. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, entiende muy bien esto. Si tú y yo no tenemos una percepción correcta de lo que acabamos de mencionar, siempre vamos a estar alimentando a ese enemigo interior que es la envidia. Ayer estudiábamos un poco de la vida de David, pero ¿cómo respondió David a la envidia? Uno de los aspectos más importantes del legado que David nos deja es la forma en que elaboró una respuesta piadosa cada vez que tropezó con la envidia. Nunca se vengó de aquellos que lo envidiaron, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Nos mostró que podemos honrar y respetar a los que nos envidian y que nunca debemos tomar la defensa con nuestras manos. Cualquier estudioso quedará indudablemente fascinado por los múltiples círculos de envidia que rodearon a David durante toda su vida. Dos de sus hijos envidiaron que Salomón, su hermano, hubiese sido elegido por Dios para el trono, de modo que Absalón y Adonías intentaron destronar y matar a David, su padre. Y de esta manera y de muchas otras, Dios usó la envidia
para ayudar a salvaguardar a David en medio de sus éxitos. No sea que la tiranía de éxitos ininterrumpidos pudiera desviarlo y no alcanzara el premio. Los ataques en su contra, motivados por la envidia, lo mantuvieron humilde, quebrantado, dependiente y descansando en Dios, que era donde necesitaba estar. Daniel fue otro hombre que debido a sus éxitos estaba rodeado de envidia. Los gobernadores regionales, los partes o compañeros de Daniel bajo el rey Darío, llegaron a envidiar que influenciara en el rey y se confabularon para hacer que fuera arrojado al foso de los leones. La envidia había hecho que se olvidaran que años antes Daniel había sido responsable de salvar la vida de algunos de ellos. Hacía varios años que Nabucodonosor había ordenado la muerte de los sabios de su reino, pero Daniel impidió su muerte declarando la naturaleza de su sueño. Pero eso había sido tiempo atrás y se habían olvidado. Para ellos Daniel era un competidor por la posición, de modo que tramaron un plan para matarlo, pero Dios intervino soberanamente y lo liberó de la boca de los leones. Ahora, ¿te has preguntado cómo Jesús confrontó la envidia? El título de hoy, por cierto, es La envidia y Jesús. Tal como David y Daniel, Jesús estuvo rodeado por constantes torbellinos de envidia. Nadie había sido jamás tan dotado como él, de modo que si los que conocían a Jesús tenían predilección por la envidia, pues sobraban las oportunidades. Jesús tuvo que enfrentar la envidia de sus hermanos desde el comienzo. Ahora, ¿te imaginas con Jesús como hermano o como hermano mayor? Imagina que tienes un hermano mayor que no se equivoca, que se distingue en todo lo que intenta, que tiene la respuesta justa para cada situación, que es increíblemente brillante y excepcionalmente talentoso, y tiene una relación muy estrecha con Dios. Los que tienen un hermano mayor quizá puedan sentirse algo emparentados o identificados con esto. Ahora, yo sé lo que es estar después de un hermano que ha sido mejor dotado que uno, y no obstante, no puedo siquiera imaginar lo que habría sido tener a Jesús como hermano mayor. ¿Qué clase de transición tiene que hacer una persona en su estructura mental para llegar a la conclusión de que su hermano mayor es el creador del universo? Jesús tenía 4 hermanos, como dice en Mateo 13:55, pero no pudo llevarlos a creer en él durante todo su ministerio. Y no fue hasta después de su muerte y resurrección que verdaderamente creyeron. ¿Qué clase de transición tiene que hacer una persona en su estructura mental para llegar a la conclusión de que su hermano mayor es el creador del universo? Es una transición tan inmensa que sus hermanos casi no la intentaron. Jesús, en su misericordia, los ayudó, pues apareció personalmente a su medio hermano, que era el más cercano en edad. Lean 1 Corintios 15:7. Pero adivinen quién escribió estas palabras. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Pues no fue otro sino que el hermano de Jesús. Santiago era su hermano menor. ¿Mm? La escritura que acabo de mencionar es Santiago 3:16. Y puedo escuchar a Santiago que dice: compañeros, la envidia casi me come crudo. La envidia de mi corazón era tan grande que casi me cuesta la salvación. Él podía abordar el tema con autoridad debido a su experiencia personal. Pero no fueron solo sus hermanos los que lo envidiaron. Los líderes religiosos de su época
lo envidiaban intensamente porque lo veían como un competidor en su mismo campo de acción. Su ministerio público fue una constante lucha o danza por regular la temperatura de la envidia en el corazón de sus líderes. Si esa temperatura subía demasiado rápido, lo crucificarían en forma prematura. De modo que para reducir la intensidad de su envidia debía trasladarse a áreas desérticas apartadas. Cuando entró a Jerusalén, la envidia llegó como un cohete a proporciones alarmantes, de modo que se apartó estratégicamente para que esa envidia no llegara al escenario de la muerte antes de tiempo. Durante 3 años Jesús reguló la envidia de los religiosos con la habilidad de un artesano, hasta que llegó el tiempo en el que debió derramarse hasta la muerte. Y hay una escritura donde tenemos un encuentro, o vemos un encuentro que tuvo Jesús con un líder religioso que es singularmente intrigante. En Lucas 13, del 10 al 17, dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la mujer quedó libre de su enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócrita, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Cuando el jefe de la sinagoga respondió con indignación frente a la sanidad de la mujer, Jesús podía muy bien haber dicho: ustedes están envidiosos. Pero acusarlos de hipócritas significa esforzarse por demostrar que el hombre había sido motivado por otra razón que la pretendida. El jefe afirmaba haber sido movido por el celo sabático, pero Jesús argumentó que demostraba más compasión por el ganado que por la gente, y por lo tanto su verdadero problema no era el sábado. Su indignación no se debía a la violación del sábado, sino a que en su propia sinagoga Jesús había demostrado su poder y una autoridad que él no poseía. Jesús atraía la atención de las masas con una maestría impresionante que el mismo jefe de la sinagoga ansiaba tener. El problema era la envidia. Ahora, número 1, la envidia oculta. ¿Qué significa? El jefe de la sinagoga disimuló su envidia con la capa del celo por el sábado. Y esto ilustra una de las características más comunes de la envidia. Está siempre escondida, se viste con la túnica de la pasión noble, no quiere que se le descubra, de modo que genera un celo noble aparente, el cual desvía todas las miradas hacia un problema secundario, tal como el sábado. Lo mismo sucedió con Josué y Moisés. Moisés había convocado a 70 ancianos en el tabernáculo para ordenarlos en el servicio,
pero 2 de los señalados, por alguna razón, no asistieron a la reunión. Y cuando el Espíritu cayó sobre los que estaban presentes, también cayó sobre los 2 ausentes que estaban detrás del campamento y profetizaron como los otros 68. Y el manto del celo cayó sobre Josué, cuando escuchó que los 2 ausentes también profetizaban, porque no pensaba que era correcto que los que no habían valorado suficientemente la reunión como para estar ahí recibieran la misma bendición. Así que le dijo a Moisés en Números 11:28, Moisés, Señor mío, deténlos. Y la respuesta de Moisés es clásica. ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? En Números 11:29. Josué cubrió su envidia aparentando un celo santo, pero la respuesta de Moisés muestra un corazón de verdadero padre. La envidia de los sumos sacerdotes hacia Jesús los llevó finalmente a matarlo. Sin embargo, no se dieron cuenta que lo que los motivaba era la envidia. Los líderes religiosos estaban convencidos que lo estaban crucificando por motivos justificables y puros. Pero hasta un gobernador gentil, incircunciso, tuvo más discernimiento. A Pilato difícilmente le llevó más de un momento darse cuenta que lo que alimentaba el odio de los líderes judíos era la envidia. Como dice Mateo 27:18, Marcos 15:10. Y esto ilustra el increíble poder de la envidia para engañarnos respecto a la verdadera naturaleza de las motivaciones de nuestro corazón. Y también nos muestra que no necesitamos ser gigantes espirituales para discernirla. Un gobernador impío pudo reconocerla instantáneamente. Cuando Pilato vio que estaba tratando con las pasiones volátiles de la envidia, trató de ayudar a los sumos sacerdotes a encontrar la perspectiva, sugiriendo que Jesús fuera liberado y Barrabás, un rebelde y asesino, procesado. Pero esos religiosos estaban tan lívidos, tan llenos de envidia, que clamaron por la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Y en ese momento Pilato supo que estaba frente a emociones que no aceptarían un argumento racional. La multitud estaba fuera de control. Los sumos sacerdotes literalmente habían enloquecido de envidia. Querían que un asesino volviera a las calles de la ciudad para poder crucificar a Jesús. La envidia los mantenía en campaña para la brutalidad y el asesinato. Y el relato ilustra el horrible poder de la envidia para llevar a los hombres a extremos demenciales, ridículos. Veamos solo un pasaje más acerca de Jesús y la envidia. Y está en Juan 6, 53 y 54 y en Juan 6, 60 al 62. Los voy a leer unidos. Dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Y qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Jesús sabía que nada revelaría más rápidamente la verdadera naturaleza de una relación que la promoción.
Si tropezaban porque ofrecía su cuerpo y sangre por ellos, ¿qué harían cuando fuera promovido al trono del universo? Sabía que si en sus corazones había lugar para la envidia, su ascensión y glorificación los ofendería. Este principio es real en toda relación humana. Cuando alguien cercano es promovido, tú y yo repentinamente descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra relación. ¿Estás celoso u ofendido? ¿O te llenas de alegría? Y grábate esto: la promoción prueba la autenticidad del amor. Cuando un hijo es promovido, la madre se llena de orgullo porque el amor de la madre es genuino. La promoción prueba la autenticidad del amor. Cuando un colega es promovido a un puesto más alto que el suyo, su lealtad como amigo es probada y se revela. Cuando un hermano o hermana en Cristo es promovido en el ministerio, la envidia llena su corazón o demuestra que su amor es verdadero. Ahora, ¿qué personaje podrías tú pensar que podía ser envidioso? Estoy hablando de Juan el Bautista. Podía ser envidioso Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para Cristo y buscó apasionadamente su aparición. Pero cuando Cristo llegó, la demostración más grande de su lealtad sería quizá aprobar el test o el examen de la envidia. ¿Cómo respondería cuando las multitudes comenzaron a abandonar sus reuniones de Juan y en su lugar se unieran a Jesús? Y la respuesta elocuente salió de su propia boca, en Juan 3, 26 al 30. Aquellos fueron a ver a Juan, los discípulos de Juan, y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Y entonces Juan dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Les respondió Juan: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene al novio, a la novia, perdón, es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría. Y cuando oye la voz del novio, esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Los discípulos de Juan estaban alarmados por los indicios de debilitamiento del ministerio de Juan. Y por primera vez en el ministerio de su maestro, la audiencia, los seguidores disminuían. Juan perdía popularidad y Jesús la estaba ganando. ¿No debía estar él también alarmado por esto? Los seguidores de Juan pretendían ser celosos o aparentaban ser celosos del ministerio de Juan, pero en realidad estaban envidiosos del ministerio de Jesús. Pero Juan no participaría de su envidia. Él se autodenominó como amigo del novio y aprobó su amistad siendo veraz para con Jesús. Aun cuando su ministerio comenzó a menguar, a disminuir, él había permanecido de pie. Esperaba escuchar la voz del novio y ahora que la escuchaba, no era simplemente que se resignaba pasivamente al decaimiento de su ministerio, sino que se regocijaba que el novio hubiese llegado y estuviese creciendo ante los ojos de la novia. Juan estaba básicamente diciendo: mis reuniones están perdiendo ímpetu y esto me emociona. Era un verdadero amigo del novio. Sus más grandes sueños se cumplieron
cuando la novia transfirió al novio de sus afectos las atenciones que tenía para con él. La envidia no halló cabida en su corazón, porque él mismo ardió con apasionado fuego santo ante el amado de su alma. Su amor era verdadero. Ahora, ¿sabías tú que hay distintos niveles de recompensa? Piensa bien en esto. Este es, perdón, el clímax del devocional de hoy. En este estudio y durante los estudios pasados, hemos visto a la envidia como la dinamita que tiene lugar entre hermanos y también entre hermanas, y surge comúnmente entre pares que desarrollan sus actividades en el mismo medio. Jesús hizo un relato que ilustra esta dinámica en forma precisa. En la parábola de Mateo 20, del 1 al 16, Jesús contó acerca de un hacendado que contrató obreros para trabajar 12 horas al día. Les pagaba un denario. Al avanzar el día salió y contrató a un grupo que trabajó 9 horas. Y luego a un nuevo grupo por 6 horas. Y finalmente otro grupo que trabajó solo 1 hora. Y no obstante, al finalizar el día, le pagó un denario a todos los obreros sin tener en cuenta el tiempo que habían trabajado. Al recibir todos el mismo pago, los que habían trabajado más tiempo se quejaron con el empleador. Argumentaron que al pagarle a todos igual, el patrón les daba un trato preferencial a los que habían trabajado pocas horas. Y aquellos que habían trabajado intensamente estaban envidiosos de los que habían trabajado solo 1 hora. El hecho de que no tratara igual a todos sus empleados generó envidia en las filas. Jesús usó la parábola para ilustrar cómo se manifiesta la envidia. Cuando Dios da distintos dones a los hermanos que están en la misma posición. Y la verdad es que Él no recompensa a todos sus hijos e hijas de igual manera, por lo menos aparentemente. Cuando pensamos que Dios no ha sido justo con nosotros, la envidia tiene la oportunidad de encontrar un lugar. Este es un libreto que será aún más trivial cuando se aproxime el regreso de Cristo. Supongamos que tú has trabajado en el reino de Dios muchos años, has soportado el calor de la cosecha, has intercedido, has sido fiel durante años. Luego, al derramar Dios de su espíritu en los últimos días, ¡pum!, repentinamente saca de las calles algunos drogadictos, los limpia y les da un ministerio más grande que el tuyo. Y pareciera que con el menor esfuerzo, estos obtuvieron de Dios todo lo que tú jamás conseguiste. ¿Y qué sucede en tu corazón? Envidia. Aunque entiende que Dios acelerará el proceso de preparación en los últimos días, todavía para la carne es muy desafiante ver a otro participando de las cosas por las que tú trabajaste, como dice Juan 4:38. Jesús dijo en la parábola que los que habían trabajado más tiempo en la viña se quejaron del propietario en Mateo 20:11, identificando que el objeto de la queja envidiosa era ciertamente Dios mismo. A la envidia le molesta que Dios haya sido amable y generoso con otros hermanos, pero nuestro Dios es un Dios bueno que a veces recompensa a sus siervos con un criterio distinto al de haber trabajado diligentemente para Él. El hacendado, que representa a Dios en la parábola, preguntó a los que estaban envidiosos en Mateo 20:15, ¿o te da envidia de que yo sea generoso? La envidia había llenado sus corazones y despertaba sus emociones a tal punto
que brotaba de sus ojos. Les creaba un ojo maligno. El ojo maligno es la tiniebla que lo nubla e inflama cuando mira a otro hermano y desea lo que se le ha dado. Ahora, me pregunto si Jesús tenía Proverbios 23:6 en mente cuando habló del ojo maligno, porque la Biblia dice que usa la palabra tacaño en ese proverbio, pero literalmente significa que alguien que tiene un ojo maligno. De modo que el ojo maligno tiene que ver con ser tacaño, miserable, avaro, mientras que el ojo bueno tiene que ver con la generosidad. El ojo maligno no desea que las bendiciones sean generosas sobre otra persona. Cuando la envidia oscurece la vista, las derivaciones espirituales son asombrosas. Cuando nuestro ojo se oscurece debido a la envidia y la avaricia, todo nuestro cuerpo se llena de tinieblas, como dice Mateo 6:23. Por lo tanto, vencer la envidia de nuestro corazón ha llegado a ser el mayor imperativo. Y quédate con esto. Dios permite que el corazón de cada uno de nosotros sea probado por el rigor de la misma dinámica. Los obreros en la parábola de Jesús lucharon con la envidia porque trabajaban en la misma viña. Si hubiesen trabajado en distintas comunidades, hubiese sido totalmente distinto. Pero pongámoslos a todos en la misma viña y es casi inevitable que se fomente la envidia. Dios permite que el corazón de cada uno de nosotros sea probado por el rigor de la misma dinámica. Nos pone en una comunidad o región donde otros siervos son llamados a trabajar precisamente en la misma viña. Nos coloca junto a otros hermanos o hermanas que también trabajan fervientemente y luego hace que algunos vengan a una cosecha más fructífera que otros. ¿Y qué vas a hacer cuando algún otro grupo crezca y se multiplique mucho más rápido que el tuyo? ¿Cómo vas a sentirte cuando una iglesia crezca más rápido que la tuya? Especialmente cuando ese crecimiento se debe en parte a las familias que dejaron tu iglesia para formar o ser parte de la otra. ¿Cómo vas a responder cuando otro cantante del grupo de alabanza, de adoración, sea elegido para hacer uso del micrófono antes que tú? ¿Cuál va a ser la expresión de tus ojos cuando el ministerio de tu hermano o de tu hermana crezca mientras que el tuyo decae? Esconder nuestra envidia detrás de otra motivación aparentemente noble es mortal, tanto para nosotros como para el avance del reino de Dios. Mientras se oculte la envidia y no se le resuelva, los planes de Dios son desbaratados y estorbados. Confesarla y tratar con sus tentáculos, perdón, es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para promocionar la causa de Cristo. Cuando los hermanos y hermanas en Cristo están dispuestos a afrontar los problemas honestamente, preparan la senda real que anticipa, la visitación de Dios con poder y gloria. El proceso puede ser doloroso, pero elijamos ahora mismo abrazar los tratos del Espíritu Santo y encontrar un camino de victoria sobre la envidia, de modo que la fama de nuestro Dios pueda esparcirse sin obstáculos sobre la tierra. Ahora, ¿te has preguntado cuáles son los principios relacionados con los talentos? ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? ¿Te lo has preguntado? Mañana lo veremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Te rogamos, Señor, de que tú nos abras el entendimiento. Señor, que entendamos
que aún tú mismo batallaste, luchaste, confrontaste la envidia, aún en los mismos discípulos, como lo estaremos viendo, Señor, en los líderes religiosos, en todos aquellos que anhelaban un puesto superior al tuyo, aún la gente alrededor incitaba para que creciera el ministerio de Juan por encima del tuyo, pero Juan estaba ubicado en la posición, en su esfera de influencia que tú le habías dado. Al igual que cada uno de nosotros debemos estar conscientes, ubicados en la esfera de influencia que nos has dado a cada uno de nosotros. Que no anhelemos más de lo debido, como dice tu palabra en Romanos 12:3, que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener cada uno de nosotros, Señor. Libéranos, Señor, de ese enemigo interior que es la envidia, que tanto destruye familias, relaciones e iglesias, ministerios, y sobre todo se interpone a la obra de Dios. Por eso tú, Señor, dijiste que solo habría dos señales que iban a identificarnos como seguidores tuyos y para que el mundo creyera, y es el amor y la unidad. Que podamos entenderlo y ponerlo por práctica y por obra. Te damos toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.